Para poder captar su atención e interés, voy a tratar de desvirtuar un poquito la premisa de mi jefe, en el sentido de que la ley antilavado y las cuestiones antilavados están ahí y a nadie le interesa y nadie las cumple. Y para esos efectos voy a utilizar a uno de sus mejores amigos, César. ¿Qué tanto te interesa a ti, dentro del sistema financiero, como parte del sistema financiero, observar las disposiciones antilavado? ¿Qué tanto te preocupa y qué tanto crees que la autoridad está preocupada por revisarte y vigilarte para esos efectos antilavado? Sí, es muy importante señalar que las reglas de las que se están refiriendo en particular Rubén son básicas, porque hoy en día el conocimiento del cliente, que implica conocer no nada más al cliente por su documentación que te exhibe en relación a la persona moral, en relación a las atribuciones de los representados, no solamente que exista jurídicamente, sino que haya congruencia entre la actividad que desempeña el cliente y el ingreso que manifiesta a la autoridad fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque durante muchos años la gente que se dedicaba o que se dedica a actividades ilícitas utilizaba empresas pantalla o empresas fantasmas que eran simplemente utilizadas para trasladar sus recursos de procedencia ilícita, y como institución financiera no te dabas, como banco no te dabas cuenta de dónde procedían los recursos. Entonces hoy en día todo el sistema financiero, inclusive cuando abres una cuenta, cuando contratas una póliza de seguro, cuando contratas una fianza, estamos obligados a validar no solamente que exista jurídicamente, sino a que físicamente sepamos dónde existe el cliente, sino que físicamente, jurídicamente y financieramente podamos amarrar la congruencia de la que estamos hablando, porque de repente nos hemos encontrado con casos en donde una empresa en la entrevista previa te declara el dueño del negocio que vende 100 millones de pesos al año, y resulta que el negocio, pues dada la actividad y dado el producto que vende, de primera vista dices no es posible que eso suceda, y menos en un establecimiento como este, aunque tenga otros. Entonces vienen las preguntas obligadas a conocer al cliente: qué clase de contratos tienes, con quién te está comprando, cómo te está pagando, si el pago no se está haciendo en efectivo, lo estás descontando con alguna empresa de factoraje, o si tienes alguien que te está adelantando el dinero o otorgando un crédito, sea socio, seas externo. O sea, viene toda la parte de la comprobación que institucionalmente tienes que realizar para poder certificar, para poder internamente entender que tienes un cliente que no se dedica a actividades con recursos de procedencia ilícita. Entonces, contestando la pregunta, ¿cuál es el impacto? Todo el impacto que ustedes puedan imaginar en términos jurídicos existe, porque si no cumplimos con la regulación de la ley antilavado, lo comentábamos hace un momento aquí con Reginaldo y con Manuel, existe un artículo en el Código Penal, que es el 400 bis, y ese artículo te sanciona inclusive como funcionario de la institución al omitir el plasmar la información de la que estamos hablando. Entonces, finalmente estamos sentados en un polvorín, porque tenemos la obligación de preguntar, y no nada más preguntar por ser metiches, sino que hoy en día tenemos la obligación de conocer al cliente. Hace 3 años, creo que en este mismo escenario, platicamos del tema cuando venía el tema del conocimiento del cliente. Entonces hoy en día, si tú llevas a cabo
una actividad determinada, o tú vendes una propiedad, un inmueble, no nada más le tienes que exhibir al notario, no nada más le tienes que exhibir al banco la escritura, sino que en algunos casos guardar esa copia, esa evidencia que te permita justificar que tu cliente realmente el dinero que están acreditándole a la cuenta provenga de un contrato de compraventa. Y hay muchas historias de terror fiscal, que se dan porque hoy en día y en el pasado era lo que comentaba hace un momento Reginaldo, de alguna manera se pagan deudas con inmuebles o bien se pactan precios con sobreprecio, es decir, yo pacto con el comprador y el vendedor el precio de 100, pero en realidad por debajo de la mesa te estoy entregando 40 más, y todavía hay gente que supone y que ignora todo lo que estamos platicando y dice, no, lo que pasa es que esta cuenta no es fiscal. Todavía hay gente que dice y cree que eso es, las cuentas de cheques que no declaraste no son fiscales. Ustedes que son contadores y los que no lo son, cuando ya presentas tu declaración, inclusive ya no necesitas integrar tus comprobantes, porque simplemente los registros federales de contribuyentes están en la base de datos y el fisco automáticamente jala tu información. Y más que preocuparnos acerca de la parte de ingresos y egresos, también ya deberíamos preocuparnos con la parte del origen del dinero, porque más allá de todo esto hay personas que omiten justificar sus ingresos y que la ley es muy amplia, ahorita creo que vas a tocar el tema, donde ustedes no justifiquen la procedencia, sobre todo de depósitos en efectivo, pues verdaderamente sí están en problemas. Los bancos respondemos a reglas muy particulares, como la ley para la prevención del lavado de dinero, tiene su nombre muy completo, la ley FATCA, que es una ley espejo que todavía inclusive no hemos dimensionado. FATCA es un espejo, lo que los extranjeros que depositemos dinero en Estados Unidos, el mismo día le están avisando al SAT lo que estamos haciendo, así sea un centavo, y al revés, lo que los extranjeros radicados en México depositen en cuentas mexicanas, le avisamos al IRS. Entonces, recapitulando, ¿cuál es el impacto? Le puede costar a un banco, a una aseguradora, a una afianzadora, a una casa de bolsa, nos puede costar la licencia para operar el banco, el no cumplir con estas disposiciones. Y se las voy a poner para concluir con la respuesta. A Banamex USA, al grupo financiero Banamex, le costó la licencia para operar su banco en Estados Unidos el no cumplir con estas disposiciones, más $200 millones en una primera multa y 215 millones en una segunda multa. Gracias. Gracias, César. El objetivo de esto era darles a entender que sí hay quien está preocupado, quien sí está ocupado, hay sectores que sí están haciendo lo que la normativa internacional y nacional dicta. Parte del problema de esta errónea idea de que es una más de las 150,000 leyes en México que hay que llegaron para estar ahí y que nadie va a observar, pues aparte de la costumbre y la idiosincrasia del mexicano, pues es que no ha llegado a impactar aún a otros sectores de la economía, porque la autoridad ha estado muy ocupada en regular al sistema financiero. Desde el nacimiento de la ley hasta prácticamente finales del año anterior, estuvo la autoridad prácticamente enfocada en regular al sistema financiero y, como podrán haberse dado cuenta, los tenía muy ocupados. La cuestión es que ya estamos en 2018, ya prácticamente medio metió en orden al sistema financiero y va a seguir con lo demás. Desde su exposición de motivos, llamémosle la ley antilavado, tiene un nombre bien largo. Desde su exposición de motivos indica la ley que tiene el objetivo
de proteger el sistema financiero y la economía nacional. Bueno, ya hicieron lo necesario para proteger el sistema financiero. Es opinión de su servidor que ahora van a empezar a proteger la economía nacional, es decir, revisar todas aquellas otras actividades financieras no designadas, actividades profesionales, comerciales, otras actividades que no son financieras, y ya van a empezar poco a poco a fiscalizarlas y a revisar el cumplimiento de ellas. Pero hay que entender un poquito de qué se trata este tema. No se trata de que México por sí mismo haya querido regular el tema del antilavado y tengamos una convicción bien férrea y firme de que queremos combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación, el blanqueamiento de capitales. Este es un esfuerzo que obedece a un esfuerzo internacional. A México nos gusta, al país le gusta andar en todas partes, somos parte de la comunidad internacional, somos parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México es parte de Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y si México quiere ser parte de este grupo de TOBI, está obligado a observar las normativas antilavado que le dicta Gafi. Partamos de ahí para entender el tema. Hay una norma internacional, lineamientos internacionales de los cuales no podemos sustraernos, salvo que queramos que nos saquen del grupo de TOBI. Y Gafi nos dice, aquí están 40 recomendaciones que cada país debe de seguir para estar dentro del grupo. Cada país es diferente. A algunos países con observar 1, 2, 3, 4 recomendaciones es más que suficiente. Con poner ciertos candados en algunas normatividades, en algunos sectores es más que suficiente. Hay países muy ordenados. Desgraciadamente México, pues ya saben, tenemos un pequeño desgarriate en materia de corrupción, de antilavado, de narcotráfico, etcétera. Entonces, las revisiones internacionales que le han hecho al país han concluido en señalar que no basta para el caso de México tener una disposición en la ley de mercado de valores, tener una disposición en leyes de cajas de ahorro. Es tan severo el problema en México, señores, que fue necesario crear una ley especial que es la, llamémosle, ley antilavado. Vamos a tratar de mantenernos en términos prácticos y coloquiales. Nace la ley antilavado y entonces dice vamos a proteger el sistema financiero, ya opinó César al respecto, ya vieron que sí están ocupados y sí están preocupados y sí se metieron en cintura. Pregúntenle a cualquier persona que ustedes conozcan, cliente, amigo, que esté dentro del sistema financiero, casas de cambios, SOFOMES, SOFIPOS o todos esos, y pregúntenle si no estaban preocupados porque tenían deadlines. Si para esta fecha no tienes esto, cuello, para esto no tienes cuello. Y empezaron a cerrarse casas de cambio, centros cambiarios, SOFOMES, SOFIPOS y algunas de las cajas de ahorros que por ahí las trae la Comisión Nacional Bancaria. Entonces hay un esfuerzo muy grande en ese sector, pero ya se lo están acabando, ya lo están regulando, ahora seguimos los demás. Bueno, si ustedes, señores, representan los intereses de gente, de personas, de comerciantes, empresarios, sujetos obligados según la ley en su artículo 17, que es un catálogo que ahorita podemos ver de manera práctica. Si tienen clientes y representan los intereses de personas que se dediquen al arrendamiento, que tengan ingresos por intereses, joyas, que se dediquen al intercambio de metales preciosos, definitivamente tienen que empezar a tener en cuenta estas disposiciones porque no se sabe cuándo, pero seguramente van a empezar a regularse y ahorita vamos a ver algún caso práctico. Era interesante entonces entender de dónde viene esto para entender primero. Yo estoy tratando de desbaratar esas premisas que dicen que es una ley más y que no va a tener aplicación. No se les olvide, como la legislación en esta materia antilavado no obedece única y exclusivamente al interés de un sector, de una coyuntura, de un grupo de intereses en México, sino que estamos obligados y conminados y además revisados, fiscalizados por el sector internacional, por Gafi, nos está latigueando. Por ese simple motivo es que la ley llegó para quedarse. Si no la observamos,
tarde o temprano nos sacan del club de Toby.